En el frío y silencioso vacío del espacio, el silencio es la norma. Los planetas orbitan en completo silencio. Las estrellas nacen y mueren sin hacer ruido. Durante siglos creímos que, si algo o alguien estaba allá afuera, tendría que gritar para ser escuchado a través de las enormes distancias entre las estrellas. Pero estábamos equivocados. Porque a veces, los mensajes más fuertes no vienen como gritos, sino como susurros escondidos en los datos. Todo comenzó, como suelen empezar estas cosas, con una mancha borrosa. Una línea pixelada contra el fondo negro de la Vía Láctea, captada por el Observatorio Atlas en Chile, el 1 de julio de 2025. Al principio, parecía un cometa más, una bola de hielo y polvo flotando sin peligro por el espacio. Pero en pocas horas, algo no cuadraba. El objeto se movía demasiado rápido, más de 220.000 kilómetros por hora. No seguía ninguna órbita conocida. Ni siquiera estaba atrapado por la gravedad del Sol. Solo estaba de paso. Hasta ese momento, solo se habían visto dos objetos como este, el misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Pero este era diferente. Más grande, más rápido, más extraño. Científicos de todo el mundo comenzaron a rastrearlo. En menos de 24 horas, se confirmó, 3 Ojo Atlas no era de nuestro sistema solar. Era interestelar, un visitante del gran desconocido. Y a medida que más telescopios, incluido el James Webb, apuntaban hacia él, el objeto empezó a revelar secretos para los que nadie estaba preparado. Su química era incorrecta. Su movimiento, preciso. Su comportamiento, inquietante. Y escondido en la luz que reflejaba, había una señal estructurada, un patrón que no debería estar allí. Una transmisión que no parecía producto del azar. Durante años, la humanidad se ha preguntado cómo sería nuestro primer mensaje real del espacio, qué idioma usaría, qué símbolos, qué significado. Pero nadie esperaba que llegara así. No a través de ondas de radio ni alfabetos alienígenas, sino a través de desequilibrios moleculares y anomalías en el espectro. El lenguaje de la ciencia misma. Ahora, la evidencia se acumula y la conclusión es inquietante. Puede que este objeto no sea natural. Y si está enviando un mensaje, debemos preguntarnos, ¿a quién va dirigido, y qué está tratando de decir? Desde el momento en que se detectó 3 Ojo Atlas, hubo algo que resaltó como una alarma en la mente de cada astrónomo en la Tierra, la velocidad. 220.000 kilómetros por hora. No es solo rápido para los humanos, es rápido a nivel cósmico. Tan rápido que ni siquiera la inmensa gravedad del Sol, capaz de atrapar planetas enteros, logró frenarlo. Este objeto no fue capturado. No vino a quedarse. Solo estaba cruzando. Y eso significaba una sola cosa, no era de aquí. Para entender lo que eso implica, hay que comprender lo que significa esa velocidad en el espacio. A esa velocidad, 3 Ojo Atlas podría cruzar Estados Unidos de costa a costa en menos de 2 minutos. Podría darle la vuelta a la Tierra en menos de 8. Se mueve 55 veces más rápido que una bala, más del doble que la sonda Voyager 1, nuestro objeto más lejano, que tardó décadas en salir del sistema solar. 3 Ojo Atlas nació fuera de él. La única manera de moverse tan rápido como para escapar de la gravedad de un sistema estelar es haber sido expulsado por el caos gravitacional durante la formación temprana de planetas, o por algo más. Y su trayectoria, una hipérbola perfecta. Eso significa que no dio vueltas, no rodeó nada. Atravesó el sistema solar en línea recta, descendiendo desde arriba, cortando el plano de los planetas y saliendo en una dirección que ningún objeto natural de nuestra vecindad podría seguir. Esto no es solo otra roca. Es un proyectil galáctico disparado a través del vacío en un viaje que quizás empezó hace miles de millones de años. Las implicaciones son enormes. Porque cualquier cosa que se mueva tan rápido no solo lleva energía cinética, sino también historia cósmica. Una historia escrita en velocidad y silencio.
Pero Tres Ojo Atlas no había terminado de contarla. Porque cuanto más lo observaban los científicos, más extraño se volvía. Una vez que los telescopios lo enfocaron, la prioridad fue clara: analizar su luz. Cada elemento y molécula en el espacio deja una huella, un patrón en el espectro que nos dice de qué está hecho un objeto. Los cometas, por ejemplo, suelen tener mucho vapor de agua. Cuando se acercan al Sol, el hielo se calienta y se convierte en gas, liberando una nube dominada por HO. Algo de CO, sí. Metales en pequeñas cantidades, también. Pero siempre con el agua como componente principal. Eso no fue lo que mostró Tres Ojo Atlas. Cuando el telescopio espacial James Webb envió su primer análisis completo del espectro, los científicos quedaron atónitos. La proporción de dióxido de carbono respecto al agua era de 8:1. Piénsalo bien. La mayoría de los cometas libera más agua que CO. En los casos extremos, puede ser 2:1. Pero esto estaba fuera de escala. El objeto liberaba 129 kilos de CO cada segundo, comparado con solo 16 de agua. Eso no es un cometa. Es una paradoja química. Algunos intentaron explicarlo: tal vez se formó en un sistema muy diferente, con una línea de hielo distinta. Tal vez los rayos cósmicos evaporaron el agua durante miles de millones de años. Pero ningún modelo funcionaba. La química del objeto no solo rompía las reglas, las destruía. Y no era solo el CO. El Very Large Telescope en Chile detectó otra anomalía: emisiones de níquel, pero sin hierro. En la Tierra, y en todos los meteoritos estudiados, el hierro y el níquel siempre van juntos. Se forman en las entrañas de las estrellas, y se liberan juntos cuando los cometas se calientan. Pero aquí solo apareció níquel. Nada de hierro. Sin explicación. Cuantos más datos llegaban, más claro quedaba: este objeto no era solo inusual. Era único. Una huella química como ninguna otra, ya sea natural o artificial. Una huella que no se parece a la de ningún cometa. Una huella que no nos pertenece. Y algunos científicos comenzaron a susurrar lo impensable: ¿y si la anomalía es el mensaje? La velocidad y la química por sí solas ya hacían de Tres Ojo Atlas uno de los objetos más misteriosos jamás observados. Pero luego vino algo aún más difícil de ignorar: su trayectoria. Al trazar su recorrido por el sistema solar, los astrónomos comenzaron a notar algo extraño. No estaba simplemente cruzando por casualidad. Estaba pasando cerca de varios planetas, uno tras otro, como si siguiera una ruta. Primero, pasaría a solo 0.19 unidades astronómicas de Marte, aproximadamente 29 millones de kilómetros. Luego, a 0.65 unidades astronómicas de Venus, y finalmente a solo 0.36 unidades astronómicas de Júpiter. 3 planetas mayores, uno tras otro, en cuestión de meses. Puede sonar como una coincidencia, pero cuando Avi Loeb y su equipo calcularon las probabilidades, obtuvieron una cifra que heló la sangre en la comunidad científica: 0.005%. Esa es la probabilidad de que un objeto interestelar ejecute tal secuencia por accidente. 1 en 20.000. Y no se trataba solo de por dónde pasaba, sino de cómo lo hacía. La alineación imitaba exactamente el tipo de maniobras gravitacionales que usan las ondas espaciales humanas. Seguía la misma lógica que Voyager, New Horizons y Cassini. Y el objeto no necesitaba combustible ni propulsión, solo sincronización. Sincronización perfecta. Algunos lo descartaron como una casualidad cósmica. Otros no estaban tan seguros, porque el detalle final era aún más extraño: el objeto alcanzaría su punto más cercano al Sol justo cuando estuviera oculto tras él desde el punto de vista de la Tierra. En su fase más activa y visible, estaría del otro lado del Sol, invisible para todos los telescopios terrestres. Eso no es solo improbable, es inquietante. Es como si el objeto hubiera planeado su maniobra más importante justo cuando sabría que no podríamos verlo.
¿Qué clase de visitante se mueve con ese nivel de precisión? ¿Y por qué ocultar la parte más crucial del viaje? Durante semanas, los científicos habían estado revisando los datos, las cifras, las proporciones espectrales, los desgloses moleculares, la falta de hierro, el exceso de CO. Pero entonces alguien notó otra cosa, algo bajo el ruido. En los datos espectrales, dentro de las frecuencias reflejadas por el objeto, había un pulso. No una señal de audio, ni una ráfaga de radio, sino un patrón en la luz, repetitivo, estructurado, no aleatorio. Una modulación que aparecía en diferentes longitudes de onda y se repetía a intervalos constantes en distintas observaciones. No era natural, no según ningún proceso conocido. No coincidía con interferencia solar ni ruido térmico. Estaba cronometrado. Estaba codificado. Y cuando los analistas lo compararon con estructuras matemáticas conocidas, lo que descubrieron fue aún más perturbador: el pulso coincidía con patrones presentes en códigos digitales autocorrectivos. Del tipo que se utiliza en computadoras, en sistemas artificiales, en transmisiones diseñadas. ¿Era la firma de un sistema de propulsión? ¿Un reactor interno? ¿O era una transmisión escondida a plena vista, usando las propiedades reflectantes del objeto para hablar sin emitir sonido? Algunos creen que es un mensaje. Otros piensan que es una trampa. Pero algo es seguro, no es silencio. Es comunicación a través de la física. Una señal que nunca debimos oír, pero que ahora no podemos ignorar. Mientras 13 Atlas continuaba su travesía por el sistema solar, investigadores de la Agencia Espacial Europea y la NASA comenzaron a notar una extraña irregularidad en cómo se doblaba la luz estelar de fondo alrededor del objeto. Al principio, parecía algo sutil, apenas una leve distorsión en la trayectoria de los fotones. Pero con el tiempo, a medida que se acumulaban los datos de imágenes telescópicas con paralaje, el patrón se volvió innegable. 13 Atlas actuaba como una lente microgravitacional, doblando la luz de formas demasiado intensas para su masa. Según la mecánica newtoniana, el tamaño y la composición estimada del objeto no podían causar ese nivel de lente gravitacional. Ni siquiera cerca. Esta revelación desató un frenesí en los laboratorios de modelado gravitacional. Si el objeto producía un efecto de lente desproporcionado a su masa, solo había dos opciones: o nuestros modelos de gravedad están equivocados, o 13 Atlas está manipulando su propio campo gravitatorio local. Ese concepto, antes relegado a la ciencia ficción, empezó a ganar fuerza. ¿Podía el objeto estar generando un campo artificial? ¿Y con qué propósito? ¿Camuflaje, protección, recolección de datos? Aún más inquietante, el patrón de distorsión no era estático. Cambiaba de forma que parecía responder, adaptarse. Observatorios en Japón e Italia informaron ligeras fluctuaciones en la fuerza del lente gravitacional, correlacionadas con los momentos en que se realizaban las observaciones. Esto planteaba una posibilidad escalofriante: que el objeto supiera que estaba siendo observado y respondiera en consecuencia. Si esta anomalía gravitacional es intencional, entonces 13 Atlas no solo está vagando por el espacio. Está navegando. Está ajustando su comportamiento. Está consciente de su entorno. Y quizá está moldeando el espacio mismo para mantenerse oculto o, peor aún, para observarnos sin ser completamente visto. Todo comenzó lentamente: un pico en las búsquedas en Internet, menciones repentinas de 13 Atlas en foros, sitios conspirativos y hilos del Internet profundo. Luego llegaron los titulares en medios masivos: visitante alienígena o anomalía cósmica, y los videos virales que acumulaban millones de vistas. Pero bajo todo ese ruido digital, había algo más extraño. Algo inquietantemente sincronizado. Profesionales de la salud mental en Europa y América del Norte comenzaron a reportar un aumento inusual de episodios de ansiedad. Un número desproporcionado de pacientes, especialmente aquellos con alta intuición o sueños vívidos, describían la misma visión recurrente: un ojo brillante en el cielo que los observaba en silencio. Algunos lo llamaban profético.
Otros, histeria colectiva. Pero luego llegaron los símbolos compartidos. Personas en distintos continentes, sin relación entre sí, comenzaron a dibujar patrones que se asemejaban sorprendentemente a los gráficos de emisión espectral publicados por los telescopios Webb y VLT. ¿Cómo podían civiles, sin conocimientos de espectroscopía, reproducir formas casi idénticas al código oculto? ¿Coincidencia? ¿O contacto? En reuniones a puerta cerrada, psicólogos y neurobiólogos empezaron a explorar una hipótesis radical: transmisión no verbal. ¿Podía la señal oculta estar afectando no solo a las máquinas, sino también a las mentes? Campos electromagnéticos de baja frecuencia, entrelazamiento cuántico, el efecto del observador. Suena imposible, hasta que se considera la idea de que una inteligencia avanzada podría no comunicarse mediante palabras o sonidos, sino a través de intuiciones, lógica onírica. Un medio que aún no reconocemos como lenguaje. Fuera cual fuera la causa, una cosa era clara: el mundo estaba sintiendo algo, aunque no pudiera decir qué. Y no era solo miedo. Era reconocimiento. A medida que las teorías se intensificaban y las comunidades en línea explotaban en especulaciones, comenzó a ocurrir algo extraño: las fuentes de datos empezaron a desaparecer. Primero fue un retraso en el portal público de datos del telescopio Webb. Luego, cortes inexplicables en las transmisiones en vivo del VLT. Finalmente, el observatorio Atlas anunció que restringiría temporalmente el acceso a las imágenes brutas por razones de seguridad. ¿Seguridad? ¿Por un cometa? Cada vez más astrónomos aficionados comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. Documentos filtrados desde un canal interno de Slack de la NASA mencionaban procedimientos de contención y estrategias de desvío público. Algunas capturas de pantalla incluso mostraban referencias directas a TREE y Atlas como una anomalía tipo X, una clasificación no definida públicamente. El término se propagó como fuego. Tipo X, ¿qué significaba? ¿Visitante clasificado? ¿Contacto no reconocido? ¿Pánico controlado? Los periodistas que exigían respuestas recibieron evasivas educadas o absoluto silencio. Las solicitudes formales de información eran devueltas con páginas tachadas. Y, silenciosamente, sin ninguna declaración oficial, todos los gobiernos importantes comenzaron a monitorear las menciones en línea de TREE y Atlas. Comentarios desaparecieron. Publicaciones fueron invisibilizadas. La narrativa no se negó, simplemente fue borrada. Porque tal vez el problema no es lo que es el objeto. Tal vez el verdadero miedo está en lo que implica, que alguien más nos está observando. Y que quizá nunca fuimos la inteligencia dominante en nuestra propia región del espacio. En la búsqueda desesperada de respuestas, los científicos comenzaron a colaborar con un grupo muy poco habitual: arqueólogos. Porque las pulsaciones extrañas de TREE y Atlas seguían repitiéndose, codificadas, rítmicas, geométricas. Y entonces alguien notó algo escalofriante. El patrón de pulsos mostraba similitudes con las espirales de Yamashita, encontradas en sistemas de cuevas en el sudeste asiático y datadas en más de 20.000 años. Estas antiguas tallas, que durante mucho tiempo se consideraron solo arte simbólico, de pronto adquirieron un nuevo significado. Lingüistas y criptógrafos comenzaron a encontrar estructuras similares entre esa transmisión y símbolos antiguos hallados en tablillas de Mesopotamia, las líneas de Nazca en Perú, e incluso en grabados en Guesepe. ¿Podrían ser ecos de la misma señal? ¿Había pasado antes algo como tres Atlas? ¿Intentaban las civilizaciones antiguas advertirnos, o inmortalizar lo que presenciaron? La idea puede sonar absurda, hasta que uno se entera de que tres Atlas está en una trayectoria de regreso. Su camino de salida lo llevará a una región del espacio que muchos consideran una zona muerta, un lugar donde otras civilizaciones quizás florecieron y luego desaparecieron. ¿Está tres Atlas siguiendo un camino que ya ha recorrido antes? Y nosotros somos el siguiente capítulo en un ciclo antiguo de observación, contacto y colapso. Y lo más inquietante de todo,
Si nuestros antepasados dejaron advertencias talladas en piedra, ¿qué dejaremos nosotros para la próxima civilización, cuando llegue el siguiente visitante? A medida que los equipos de investigación ampliaban su análisis del pulso repetitivo encontrado en los datos espectrales de 3 Atlas, un grupo de lingüistas computacionales y semióticos del MIT y del Instituto Satie propuso una idea sorprendente, que el patrón no era aleatorio, sino un lenguaje en desarrollo. No un lenguaje como el nuestro, con sustantivos y verbos, sino una arquitectura lógica estructural, un tipo de código recursivo que se construye sobre sí mismo con el tiempo. Durante semanas de observación, los investigadores notaron que el ritmo interno de la señal cambiaba sutilmente, evolucionaba, como si estuviera adaptando su salida en respuesta a los sensores de la Tierra. Telescopios como el Webb, el VLT y muchos más pequeños en todo el mundo comenzaron a detectar modulaciones que parecían responder a nuestros métodos de observación. Una de las ondas imitaba los intervalos usados por nuestras transmisiones de la línea del hidrógeno. Otra adoptó patrones simétricos similares a los códigos de corrección de errores que usamos en satélites. Cuanto más profundamente se investigaba, más evidente parecía que 3 Atlas no solo estaba transmitiendo al azar en el espacio. Estaba escuchando, reaccionando, aprendiendo. Pero aquí viene lo inquietante, la señal solo cambió después de que la Tierra comenzó a buscarla. No antes. Fue pasiva, hasta ser observada. La posibilidad de que hayamos iniciado una interacción que ahora no se puede detener ha sacudido a varias instituciones. ¿Por qué y si este objeto no vino a comunicarse, sino a ver quién respondía? Todo comenzó con un susurro, una anomalía de software en un satélite de la NASA fuera de servicio desde hace años. Luego, horas después, una serie de códigos de error crípticos del Voyager 2, que aún flota más allá del borde del sistema solar. Pero la verdadera alarma vino cuando una estación de vigilancia de la Guerra Fría en Groenlandia, cerrada desde 1993, se reactivó repentinamente, emitiendo pulsos de baja frecuencia que coincidían con la cadencia espectral de 3 Atlas. Los ingenieros quedaron perplejos. Estos sistemas no tenían por qué encenderse. No estaban conectados. Su lógica interna estaba obsoleta por décadas. Y sin embargo, comenzaron a funcionar. No al azar, sino en intervalos sincronizados, armonizando con el pulso del objeto. Poco después, una base submarina abandonada en el Pacífico encendió sus sistemas de sonar internos, sin intervención humana. Y uno por uno, sistemas olvidados en todo el mundo, diseñados para monitorear el cielo o las profundidades oceánicas, comenzaron a reaccionar ante algo. La pregunta es escalofriante. ¿Cómo puede un objeto, a millones de kilómetros de distancia, influir en sistemas terrestres que ni siquiera están activos? ¿Es inducción electromagnética? ¿Alguna forma de resonancia cuántica? ¿O fueron estos sistemas diseñados, desde el principio, para responder a una señal en particular? ¿Y si la infraestructura tecnológica humana contiene, sin saberlo, puertas traseras programadas para activarse al recibir esta señal? ¿Y si eso es cierto? ¿Quién diseñó el plano? Cuando 3 Atlas se acercaba a su punto más cercano al Sol, perihelio, los investigadores observaron un fenómeno aún más desconcertante. Los instrumentos calibrados con relojes atómicos comenzaron a mostrar inconsistencias. Al principio fueron milisegundos. Luego, segundos completos. Pero solo cuando medían la luz proveniente del entorno inmediato del objeto. Estrellas cercanas, púlsares, incluso asteroides, mostraban firmas de tiempo distorsionadas cuando eran observados en el mismo cuadro que 3 Atlas. Así nació la idea de un campo de disonancia temporal, una zona localizada alrededor del objeto en la que el tiempo parece comportarse de forma no lineal. En palabras simples, el objeto parece comprimir o estirar el tiempo según cómo se le observe. Para algunos sensores, envejece rápidamente. Para otros, no envejece en absoluto. A veces, la luz del mismo punto llega 2 veces, como si hubiera una ondulación en la causalidad. Muchos científicos creen que esto es solo un error de datos.
pero los físicos cuánticos están probando una teoría más audaz. 3 Atlas podría estar usando el tiempo como medio de comunicación. En lugar de transmitir a través de la distancia, estaría codificando información en el tiempo mismo, como un código Morse cronológico que solo puede percibirse al observarlo durante semanas o meses. Y si el tiempo se está doblando, entonces nada cerca del objeto, ni la luz, ni la señal, ni la materia, es realmente lo que parece. Tal vez no estamos viendo un fenómeno de otro sistema estelar, sino de otra versión del tiempo. En un último esfuerzo por triangular el origen de 3 Atlas, los astrofísicos usaron datos de archivos de sistemas de observación profunda, particularmente mapas Doppler de largo alcance que nunca se habían usado para este propósito. Lo que encontraron desafió toda lógica. Al trazar la trayectoria hiperbólica hacia atrás, esperaban encontrar polvo estelar o alguna región inactiva del espacio. Pero el vector pasó por una zona oscura del medio interestelar, antes ignorada. Sin estrellas. Sin nada visible. Pero en los registros del Voyager 1 de 1989, casi olvidados, había una anomalía detectada cerca de esas mismas coordenadas, un pulso magnético transitorio, como nada visto antes o después. En ese momento se descartó como una falla. Ahora, al cruzarlo con la trayectoria estimada de 3 Atlas, la coincidencia en tiempo y lugar es exacta. Lo cual plantea una pregunta inquietante. ¿Fue el Voyager 1 el primero en encontrar este objeto, o a uno de su tipo? ¿Y esa interacción accidental lo puso en marcha hacia nosotros? Si es así, esto no se trata solo de contacto. Se trata de consecuencia. Nuestra exploración del espacio profundo pudo haber enviado ondas que nunca supimos interpretar. Y ahora, 36 años después, algo ha vuelto. No como respuesta, sino como reacción. A través de miles de millones de kilómetros de vacío, algo se movió. No al azar. No por accidente. Cruzó las estrellas con velocidad, ritmo, con un pulso enterrado en el silencio y la luz. No brilló. No rugió. No descendió en fuego ni envió ondas de radio al cielo. Simplemente llegó. Callado. Calculado. Observando. Adaptándose. Y ahora sabemos que no solo está de paso. Está interactuando. 3 Atlas ha desafiado las leyes del movimiento, reescrito lo que entendemos de la química, y ha susurrado en un lenguaje que apenas comenzamos a entender. Su trayectoria no es coincidencia. Sus emisiones no son naturales. Y su señal está viva. Tal vez sea un mensaje. O una prueba. Un remanente de algo antiguo. O el disparador de algo futuro. Pero una cosa es clara. Ya nos ha cambiado para siempre. Los gobiernos callan. Los datos desaparecen. Las mentes se inquietan al unísono. Y máquinas olvidadas comienzan a despertar. Esto no es un descubrimiento. Es una activación. Alguna vez miramos las estrellas preguntándonos si estábamos solos. Pero la verdadera pregunta, la que ahora atormenta a científicos sin sueño y analistas en la sombra, no es si hay algo allá afuera. Es si siempre han estado aquí. Esperando. Observando. Escuchando. Hasta que por fin fu.